Chabela, yo puedo hacerte ver la vida color de rosa, Chabela. Nomás ponte flojita y cooperando, Chabela. ¿Eso te dijo Apolonito? Mientras en sus ojos brillaba la llama impura del pecado que me dice. Chabela, ven, recuéstate aquí, Chabela. Te prometo que no te va a doler, Chabela. Pero tú, como buena cristiana y respetuosa del Dios Altísimo, no aceptaste, ¿verdad? Sí, pero ¿en qué estabas pensando, Chabela? Estoy sola. Y yo quería ver la vida color de rosa. Y me acosté y acercó su febril rostro al mío y que me hace... ¿Qué? ¿Qué? Y pues así me hacía. ¿Sí? Me dice, Chabela, lo tienes muy seco, Chabela. Y yo tengo que remojarte. Si me suelta la Polonia. Y todavía lo preguntas, patrañosa esta. ¿Qué afán el tuyo de entrar en tanto detalle que no pido ni me hace falta? ¿Y qué pasó después? Pues hasta eso me lo abrió con cuidado, Mira, por favor, Chabela, más pecado y menos explicación. Y luego... ¿Le puedo decir que me ardió el líquido que me echó dentro? Eso quiere decir que no. A ver, por favor, prosigue y no me hagas desatinar, Chabela. A ver. Me dijo que estaba blandito, pero no fue cierto, padre. Estaba bien duro y enorme. Cuando terminó, yo salí de ahí y lo seguía sintiendo, pero arrastraba yo la falta. Y esta pena letal que me asesina, padre. Óyelo bien, Chabela. Te prohíbo que regreses a ver a ese barbaján. De él, luego yo me encargo. Ya verás que sí. Como usted diga, pero yo ya no quiero volver a usar esos lentes. Son muy molestos, padre. Lentes. A ver. Un momento, Chabela. ¿A qué fuiste con Apolonito? A que me pusieron unos pupilentes, padre. Él me dijo que eran blandos, pero en realidad estaban duros, enormes. Bueno, ¿y el líquido que te puso? Pues cuando me abrió el ojo, con mucho cuidado me puso colirio y eso me ardió muchísimo, padre. O sea que todo este tiempo me has estado hablando de unos pupilentes, Chabela. Sí, padre, pues usted que me entendió. Ay, grandísima cristiana. Ponerse pupilentes no es pecado. Es pecado, No, padre. Ay, no. semejante cosa. Ay. Ahí estamos comenzando nuestro espacio entonces con humor en las redes. Así estamos iniciando a través de YouTube Bravo 24. YouTube Bravo 24. Les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es Napoleón Bravo, el Instagram es Napoleón Bravo Oficial. Les recomiendo la página que es la www.lomejordenuestravida.com, donde los domingos pueden escuchar gente en ambiente. La producción general del espacio es de quien les habla, Napoleón Bravo. Vamos entonces con la historia de las últimas 24 horas. Esta es la historia, señores. Bueno, ahí está, un tiroteo. El tiroteo del día en los Estados Unidos, esta vez fue en Walmart de Mississippi, dejó 2 personas muertas y un policía herido y una comunidad en estado de shock. ¿No? Pero no se preocupen que no va, bueno, sí, preocúpense porque no van a hacer absolutamente nada en cuanto a la venta de armas. Por otro lado, en el Senado, la mayoría republicana impidió la aprobación del TPS para los venezolanos. Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al exmandatario salvadoreño Mauricio Funes, prófugo de la justicia de su país por corrupción. Entre delincuentes se protegen. En cuanto a México, López Obrador afirmó que no es posible dejar el manejo de la economía a un economista, ya que sería como encomendar la paz de un país a un militar. Eso, aunque usted no lo crea, es lo que dijo el señor López Obrador. ¿Sí? No, la economía no es para los economistas, es decir, no sé para qué demonios, ¿no?
Existen las universidades y las escuelas de economía, si eso no es para los economistas, ¿no? Yo creo más bien, porque para ser economista hay que pasar por la universidad. Para ser ingeniero hay que pasar por la universidad. Para ser arquitecto hay que pasar por la universidad, porque no todo el mundo ni tiene capacidad ni tiene los conocimientos, ¿ok? Entonces, para lo único que no hay que pasar por la universidad es para ser como López Obrador, es decir, presidente de la República. Lo único que hay que hacer es, ¿no?, caerle bien a la gente, hacerle creer a la gente las proposiciones que está haciendo. Unos las hacen, otros no las hacen, unos lo medio las hacen, pero es para lo único que usted no necesita pasar por la universidad. Bueno, el ejemplo lo tenemos muy claro nosotros los venezolanos en Chávez Frías. Ese no pasó por la universidad, ¿no? Y allí estaba, fue presidente, para que ustedes vean. No hace falta entonces pasar por la universidad. Según López Obrador, no hace falta pasar por la universidad. Para que usted vea, así están las cosas. Así están las cosas, que se prepare México. Bueno, yo tenía aquí, esto es lo que yo estaba buscando. Yo ya no me pertenezco. Yo estoy al servicio de la nación. Soy un hombre de nación. Entonces, yo tengo que cumplirle al pueblo de México. Mi amo es el pueblo de México, entonces es mi responsabilidad, o sea, no fallarle al pueblo de México. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. ¿Qué me queda a mí? Servir al pueblo, servir al pueblo, servir a la revolución, servir al socialismo, servir a la patria. Y como ustedes bien saben, al único que ha servido es a su familia, a sus hijos y a su banda, todos una cuerda de ladrones, empezando por la madre de Chávez Frías y compañía. Servir al pueblo, ese es el pueblo que ellos sirven. Bueno, hay dos titulares alarmantes para el pueblo venezolano, precisamente, para el futuro y presente de Venezuela, que tienen que ver con la economía, ¿no? Yo quisiera el análisis de un hombre que trabajó en PDVSA, fue alto ejecutivo de PDVSA, además es un economista y es un hombre de gente de petróleo frente a estas dos noticias. La primera tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Según el Fondo Monetario Internacional, el colapso de la economía de Venezuela es uno de los más graves ocurridos en el mundo en el último medio siglo. Uno de los más graves ocurridos en el mundo en el último medio siglo. Quisiera saber cuál es el análisis acerca de esto del economista Juan Fernández. Este dato sobre el desempeño de la economía venezolana del Fondo Monetario Internacional, que indica que somos la peor economía en 50 años en el mundo, es una demostración más del fracaso de esta supuesta revolución. Evidentemente todo esto comenzó con la llegada de Chávez al poder, pero resulta que durante su mandato tuvo la suerte, si lo podemos llamar de esa manera, que los precios del petróleo fueron altos y esto sirvió para esconder una serie de ineficiencias que la economía presentaba y que además hicieron que el país se convirtiese en ultradependiente del ingreso petrolero. Una vez que los precios del petróleo caen, pues empiezan a salir a flote todas estas ineficiencias y Maduro en el poder, sin ningún plan económico concreto para hacer cambios estructurales, lo que genera es, como dice el fondo, que desde el 2013 a la fecha la economía venezolana se ha reducido en un 65%. ¿Esto qué ha traído como consecuencia? Bueno, el éxodo de millones de venezolanos, así sea caminando, para buscar oportunidades en otros países de la región, una situación de servicios públicos colapsada, ineficiente, que no satisface las necesidades mínimas de bienestar de la población. Me refiero a la salud, a la alimentación, a la seguridad y a los servicios públicos en general, nuevamente, como es el caso de la electricidad. Una industria petrolera que no tiene la capacidad de generar ingresos y que además está en una situación también de colapso. Ya vemos que la producción en Venezuela está en los 740.000 barriles por día y sigue cayendo. Y además el sector privado de la economía no cuenta con las herramientas para poder coayudar a la recuperación económica del país.
Los venezolanos vivimos una situación en donde el dinero no vale absolutamente nada, el salario es aire y polvo, y por lo tanto estas políticas de la supuesta revolución, de la banda que está en Miraflores, lo único que nos traen es pobreza. Y mientras se mantengan en el poder, eso será la constante, estar en el ranking de los peores países del mundo. Los venezolanos sinceramente no nos merecemos esta situación y debemos de buscar aceleradamente salir de la misma. El otro titular que quisiera conversar o que nos explicara y analizara Juan Fernández es el siguiente. Una corte de Estados Unidos falla contra PDVSA en una causa por expropiaciones del chavismo. Vamos a ver cuál es el análisis. Un tema complejo de explicar en breves minutos, pero el exprópiese, una acción de soberbia y de prepotencia de Chávez, combinado con la falta de cumplimiento de acuerdos que Maduro tenía que hacer valer con las empresas a las cuales se les adjudicaron compensaciones por los hechos de las nacionalizaciones, ha generado que esta demanda de Cristalex surja un efecto devastador, diría yo, en activos tan importantes como es el caso de Citgo, que hoy podemos decir está en una situación bastante crítica. Y no solamente por el hecho de Cristalex, sino que todos los acreedores, recordemos que la mayor parte de la deuda pública venezolana está en default, que hay otras empresas que se les han otorgado también compensaciones por arbitraje y que Maduro y su banda no han pagado. Por lo tanto, ven en Citgo una posibilidad muy importante para poder recuperar esos dineros. Sin duda, esto va a ser un proceso complejo. Hay una posibilidad que es solicitar una protección de activos al gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro. Yo creo que eso es algo que hay que trabajarlo y que además requiere de un equipo muy importante de gente conocedora de los temas financieros y del petróleo, para la cual yo le digo al presidente Guaidó que examine cómo poder reestructurar o formar un equipo que esté dedicado exclusivamente a estas tareas tan importantes para que Citgo se mantenga como un activo que desde nuestro punto de vista es indispensable para la recuperación económica del país. También sabemos que Maduro y su banda no van a hacer absolutamente nada para recuperar ese activo. A ellos no les interesa el sistema de refinación de Citgo, y es más, lo ven como un instrumento político para ir en contra de Guaidó. Pues a ellos que el país pierda poco les importa. Su interés primordial es mantenerse en el poder. Pero ya digo, un tema complejo, y espero que con esto podamos entender que Citgo está en pico de Zamuro. Muchísimas gracias, Juan Fernández. Ese es el análisis de las dos noticias que tienen que ver con la economía dichas por un economista, con el permiso del populista de López Obrador, que va a acabar con México, como si no estuviera mal. Bueno, salieron de Guatemala y creo que van a Guatepeor, igual que los venezolanos. Le pasó con Chávez. Vamos a ver, sobre este tema, por cierto, esta es una de las principales noticias que tiene, las más destacadas a esta hora, la agencia de noticias Reuters, que dice así, atención, vamos a leerle lo de la agencia Reuters. Estoy buscándolo. Aquí está. Venta obligada de los bonos de la deuda de Venezuela se encuentra a su primera prueba. La venta de liquidación de los bonos venezolanos, que se temía después de que JP Morgan los neutralizara de sus índices de fondos, no ha ocurrido todavía, pero el banco de inversión más grande del mundo va a empezar oficialmente la liquidación de activos financieros venezolanos a partir de este miércoles. JP Morgan tiene que deshacerse de activos con valor asignado cero para calibrar sus índices, la deuda venezolana. Actualmente la deuda se cotiza en 15 centavos por dólar, pero esta semana puede pasar cualquier cosa. Saltamos ahora a Los Angeles Times, que emerge un inquietante retrato del asesino del festival de Gilroy. En medio de los gritos, las balas y el derramamiento de sangre, alguien le gritó al pistolero
en medio de todo esto, alguien le gritó al pistolero en el festival de comida en California: ¿por qué haces esto? Y él respondió: porque estoy sumamente enojado. Desde ayer han comenzado a surgir detalles sobre este muchacho de 19 años, incluidos sus posibles vínculos con el movimiento supremacista blanco. Y ahora saltamos al New York Times, que destaca: California exige las declaraciones de impuestos de Donald Trump bajo nueva ley electoral firmada por el gobernador de California. Según esta nueva ley, atención, el presidente Donald Trump no será elegible para la votación primaria en California a menos que publique sus declaraciones de impuestos. La medida casi seguramente conducirá a desafíos legales y parece diseñada para intensificar la disputa entre California y la Casa Blanca. Bueno, son noticias que nos ayudan a tenerla para ustedes la gente de Aptitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shop en Coral Spring. Gente seria, gente que realmente sabe de su trabajo y con la cual usted puede contar. Vámonos ahora para completar la información de las últimas 24 horas. Con el principal titular a esta hora de CNN. Son los siguientes: instalan sube y baja en frontera entre Estados Unidos y México. Sí, señor. Unos están de un lado y otros de otro, y entonces en medio está una parte del muro. Es el principal titular en este momento de CNN en español. Ahora nos vamos a NTN 24. El principal titular: no ha habido nueva reunión. Juan Guaidó, sobre el proceso de diálogo, aclara que no ha habido ninguna reunión y dijo que esperan avanzar en todos los terrenos. Segundo titular: hacinamiento, hambre y enfermedades reinan en las cárceles venezolanas. Tercer titular: gremio de enfermeros en Venezuela exigirá al Ministerio de Salud dolarizar el salario. Y el cuarto titular que destaca NTN 24 a esta hora: grupos ilegales se enfrentan a tiros en la frontera colombo-venezolana. Así está la situación y vámonos ahora a Caracas con Efraín Cruz, señores. Un gran saludo para ti, Napoleón, y por supuesto todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora a través de Canal Bravo 24, como siempre desde Caracas, Efraín Cruz. Bueno, comenzando este martes, varias cosas. Uno, el enfrentamiento que se da desde horas de la madrugada en la frontera entre Colombia y Venezuela. Comenzó en Cúcuta, es un enfrentamiento entre paramilitares para controlar la zona. Además también está el ejército colombiano, pero ya comenzada la mañana se trasladó hacia el lado venezolano, ráfagas de tiros, granadas. Bueno, los lugareños, por supuesto, todas las personas que se encuentran en Ureña, en San Antonio, están bien preocupadas por toda la situación que se está dando todavía a esta hora. Siguen las ráfagas de tiros y bueno, y disparos por montones en esta zona fronteriza entre los dos países. También es importante comentar que hoy hubo otro apagón, pero esta vez dentro de la Asamblea Nacional, precisamente cuando se estaba discutiendo todo el tema que hay con esta fuga de petróleo, que lamentablemente llegó al mar y todo esto a las costas de Falcón y Carabobo. Entonces, bueno, cuando estaban en mitad de la sesión, precisamente hablando de este tema, otro corte de electricidad llegó. Y bueno, evidentemente se está esperando, en ese momento encendieron todo lo que es la planta eléctrica y se logró resolver. Pero evidentemente también se habló de este tema y de lo que comentaba Carlos Vecchio, que sabemos que es el embajador frente a los Estados Unidos, que viene otra vez el diálogo. Nuevamente vamos a tener una ronda de diálogos, no se sabe lugar exactamente ni qué día de la semana comenzaría, solamente explicó que sería esta semana que va a comenzar esta ronda nuevamente. También, antes de terminar, no puedo dejar de comentarles que el Estado Vargas informó que la Gran Caracas se queda sin pescado. Esto porque las lanchas que van a pescar no cuentan con gasolina. Ya son 8, en este caso los puertos, que no pueden enviar sus lanchas al mar para, bueno, obviamente poder pescar. Esto por la falta de combustible. Se le ha pedido innumerables veces al Estado que haga algo, pero absolutamente nada ha ocurrido, lamentablemente, hasta los momentos. Entonces, bueno, se espera solucionar esto entre una larga cola de situaciones
por resolver en Venezuela. Como siempre, aquí las cosas pueden cambiar en cualquier momento y además los invito a que no solamente aquí contigo, Napoleón, sino mañana 7 de la noche en Radio Sintonía, mi programa Fuera del Lugar, de 7 a 9 de la noche hora de Caracas, estaré comentándoles esta y otras más noticias, todo lo que esté pasando en Venezuela. Vamos a poderla ampliar como siempre todos los miércoles a través de Radio Sintonía 1420M, no solamente para quienes están en Venezuela, también en el exterior pueden escucharnos y compartir con nosotros y por supuesto contigo todos los reportes. Así que seguiremos informando desde aquí. Sigan con el programa. Humor en las redes. Vamos a ver cuál es el principal titular del Nacional y de La Patilla a esta hora. En el Nacional son las declaraciones de Rick Scott, del senador estadounidense. Declara que Estados Unidos debería cortar el flujo de petróleo entre Venezuela y Cuba. En otro titular, los precios de los inmuebles han caído hasta el 80% en Venezuela. Tercer titular, Guaidó declara que el gobierno de Noruega es el que informa cuándo se retomará el diálogo. Son los tres titulares que a esta hora destaca el diario El Nacional. Y otro servicio perseguido por el régimen, NTN 24, dice lo siguiente, el principal titular, un momentico, estamos tratando de verlo. Dice lo siguiente, según Juan Barreto, Maduro merece ser derrotado por el pueblo. Sí, que vaya a elecciones, eso es el colmo, es que son unos vagabundos. Por otro lado, el hambre en Venezuela, lejos de todo lo conocido en América Latina, es el otro titular que destaca a esta hora La Patilla. Yo quisiera ahora que escucharan el punto de vista de Carolina Jaimes Branger. Hoy, una vez más, me quiero dirigir a la oposición, de ese grupo, de todo lo que hace la mayoría de la oposición, lo critica, lo descalifica, cuando la unión debería ser nuestro norte. El G2 cubano debe estar absolutamente feliz, porque ustedes le están haciendo la tarea, ya ni siquiera tienen que inventar rumores, porque ustedes los inventan y los ponen a circular. Primero era el asunto del artículo 187, numeral 11 de la Constitución. Entonces, insistían que Guaidó lo que tenía que hacer, porque ustedes son los únicos que tienen la razón en este país, era invocar el artículo 187, numeral 11 para que vinieran a invadirnos. Cuando se dieron cuenta de que Guaidó no es el jefe de Estado de otro Estado que no sea Venezuela y que no tiene poder sobre los ejércitos de otros países, entonces se dejaron el tema del 187 de lado. Ahora es el TIAR, que hay que aplicar el TIAR, que hay que aplicar el TIAR, Yo no tengo nada en contra del TIAR. Me parece una maravilla que se aplique nuevamente el TIAR. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esos 53 países que apoyan a Guaidó, ¿me oyeron bien? A Guaidó, no a ustedes, a Guaidó. Esos 53 países están exigiendo que se continúen las negociaciones en Oslo. No es diálogo, son negociaciones. Tampoco tienen que revelar todo, porque en política no hay que revelar todas las estrategias y ustedes deberían saberlo. Entonces, Guaidó está reconocido por las democracias más sólidas del mundo, pero ustedes lo que hacen es descalificarlo constante y consistentemente. Que si hizo porque hizo, si no hizo porque no hizo. El día que llegó a Margarita, que llegó, haciendo milagros para llegar a la isla, ¿cuál fue la crítica de ustedes? Que se dio un chapuzón. Guaidó está bañándose en el mar de Margarita mientras el país se está cayendo a pedazos. Caramba, qué fácil sacar las cosas de contexto. La única ruta que tenemos los venezolanos o la oposición venezolana es ir unidos. Unidos, los enemigos, los adversarios están en la acera de enfrente. No les sigan haciendo el favor de mantenerlos fuertes. Soy Carolina Jaimes Branger para Hispano Post. Y ahora sí, señor, fuera Maduro, y ahora le toca el turno a nuestra bruja, a Virginia Escobar, la Wicca. Hola, Napoleón.
Para el miércoles 30 de julio, las energías recaen sobre Dagas, que significa el día o la luz que sucede a la oscuridad. Es el amanecer después de una noche muy oscura y nos hace referencia a transformaciones internas que se anhelan. Al final siempre habrá una satisfacción y se logrará un deseo, aunque externamente tendrás que asumir ciertos y determinados fracasos. El signo mejor aspectado es Libra, que seguirá un camino en el cual encontrará algo muy bueno. Tal vez se trate de amor. Piscis, un viaje lleno de inspiración y luz te generará mucha ansiedad. Cáncer, muchas turbulencias dentro de ti. Antes de actuar debes pensar en las consecuencias. Escorpio, se te presenta al porvenir con promesa de mejores tiempos en cuestiones laborales. Tauro, iniciaste una nueva etapa en algún aspecto de tu vida y eso te tendrá de un humor cambiante. Capricornio, un acuerdo o contrato te dará dolores de cabeza, pero al final todo va a salir bien. Virgo, llevarás a cabo proyectos de trabajo, cueste lo que cueste. Acuario, se acaba pronto lo que iniciaste. Es el universo que te está protegiendo de algo muy malo. Géminis, tienes mucha ambición en este momento porque sabes que para ti todo comienza a mejorar. Sagitario, encontrarás obstáculos en aquellas cosas que pensabas que estaban bien. Aries, estás confundido y sencillamente no sabes cuál es la decisión correcta. Leo, sientes mucha presión por un contrato o acuerdo porque las recompensas son limitadas. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, Virginia Escobar, la Wicca. Nos vamos con un momento del Festival de Música Tecno Tomorrowland en Bélgica para que se entusiasmen. Ahí vamos. En 24 horas volvemos a estar con ustedes.